Yo creo que sí es importante recuperar la tradición historiográfica que nos ayuda a pensar y a interpretar la coyuntura crítica de 1821 y el momento preciso del establecimiento del Estado Nacional Independiente Mexicano. Y creo que hay un conjunto de tendencias interpretativas, algunas contrapuestas, algunas compatibles entre sí, pero que identifican distintos rasgos y que perviven con, con salud hasta nuestras fechas, por extraordinario que parezca. Me parece que una de ellas, la más fuerte quizás, es la que invita a interpretar el momento de 21, primero como un momento, no como un proceso, un momento rupturista, eh, fundamentalmente impulsado o auspiciado o propiciado por tendencias conservadoras o contrarrevolucionarias. En esa medida, entonces, esta interpretación propone que la llamada consumación de la independencia no es otra cosa sino un movimiento conservador y contrarrevolucionario que está buscando separarse en ese momento de una monarquía española constitucional y liberal, y que en ese esfuerzo de separación está buscando preservar los privilegios, particularmente de grupos eclesiásticos, de grupos comerciales, de grupos políticos e incluso de grupos militares. Y creo que otra de las interpretaciones dignas de destacar es que precisamente 21 es la consumación, un término que pareciera que no tiene una carga interpretativa, pero que lo es, o sea que no se puede explicar la consumación, sino como fin, como término, como conclusión de un proceso que arrancó, bueno, depende del intérprete, en 1810, en 1808 o en las reformas borbónicas. Es decir, es el punto final de algo que comenzó antes. De algún modo podríamos encontrar algunas con menor calado, con menor vuelo, como aquella que indica que el 21 es en realidad el triunfo de las tendencias autonomistas que se fueron manifestando en toda la monarquía española, pero en particular en la Nueva España desde 1808, con la crisis dinástica, y que entonces el 21 es el triunfo radicalizado de estas tendencias autonomistas. Podríamos añadir a ellas aquella que exalta al individuo como protagónico y a la independencia como una gesta libertaria de ese individuo, es decir, aquella que ensalza ya a Iturbide y ya a Guerrero, ¿no? Aquí no importa el individuo, lo que digo es que hay un motor interpretativo que ayuda a pensar el 1821, sobre todo a partir del individuo, del héroe, del gran hombre, y alguna otra tendencia particularmente surgida en la España del siglo XIX, que veía la independencia mexicana y el resto de las independencias iberoamericanas simplemente como consecuencia de los desajustes políticos y los cambios políticos de la monarquía española y particularmente del trienio liberal. Entonces, todo lo que ocurrió en América solo se podría explicar en función de las transiciones y de las transformaciones políticas de la metrópoli. Esas, se me escapará alguna, pero son, si nos fijamos, muy distintas entre sí, pero son formas en las que se ha interpretado tradicionalmente, por ponerlo en términos historiográficos, el 1821 mexicano. Yo creo que hay muchísimas perspectivas para acercarse con atracción y con interés al 1821 en particular y en general al proceso independentista iberoamericano. En primer término, en ubicar que estos procesos pueden ser explicados desde distintas escalas y que estas escalas se conjugan, pero que el historiador o la historiadora, el especialista, tiene que elegir una o entender que está adquiriendo una perspectiva determinada para explicar este proceso histórico. Una escala muy en boga, por cierto, pone sobre la mesa la importancia de considerar estos fenómenos y estos procesos en términos globales. Ahí estamos poniendo en juego escalas magnas, digamos macro, lo global, lo atlántico, pero también una escala estrictamente continental, ¿no? Podríamos evaluar el 1821 a partir de un corte continental que no supone únicamente la América Española, sino que en realidad tendría que contemplar, por ejemplo, el mundo angloamericano o el mundo caribe
e ir identificando las distintas variables que se articulan y que entran en juego. Otra escala es efectivamente la de lo iberoamericano o lo hispanoamericano, y considerar, creo que esta es imprescindible, a mí me parece un tipo de perspectiva o de escala que no se puede obviar, porque en 1820 todavía la monarquía española guarda una enorme cohesión, es decir, sí está desmoronándose, lleva desmoronándose un rato, pero el restablecimiento de la Constitución se tiene que explicar en términos hispánicos, porque inciden muchísimas latitudes, empezando por la España peninsular, pero también por Centroamérica, por Cuba, por Puerto Rico, por Perú, por ciudades del Nuevo Reino, por Venezuela, en fin, por el Alto Perú, por Quito. Yo creo que este restablecimiento constitucional tiene que ser explicado en términos hispánicos, y la otra es más propiamente, digamos, novohispana. No quisiera decir nacional, porque la propuesta es señalar, es evidenciar que la nación, el Estado nacional, es una consecuencia del proceso y por lo tanto no podría ser una escala válida de análisis, pero sí lo novohispano, como ese virreinato que se desintegra para dar paso al imperio mexicano. Y la otra, que creo que se ha ensayado con distintos intereses a los que hemos propuesto, es la escala regional o local. Y yo creo que este proceso tiene todavía muchísima riqueza explicativa si nos ubicamos un pueblo, una comunidad, una región particular, y entender a partir de esa comunidad o de ese pueblo o de esa región el tipo de discursos, de mecanismos, de negociaciones por los cuales la independencia se construye, ¿no? Entendiendo que es un proceso, que es un ir haciendo, que no es una cosa que sucede un día y se acabó. La primera propuesta de adopción de perspectivas es, bueno, no es tan novedosa, simplemente es hacer consciente a quien aborda estos temas que tendrá siempre un texto o tendrá siempre un documento que propone una escala, y que nosotros, para ofrecer una interpretación, tendríamos que ser conscientes que tenemos que adoptar al menos una, y que eso dejará fuera algunas cosas y supondrá algunas ventajas. Las otras dos perspectivas tenían que ver, por una parte, con la visibilización del conjunto de problemas y de fenómenos que deja ver la cultura política en conjunción con la cultura de guerra, o lo que podemos llamar cultura política con lo que podemos llamar cultura de guerra. Son simplemente categorías de análisis. Y dentro de esta cultura política creo que son visibles fenómenos como las prácticas, los lenguajes, los símbolos, a través de los cuales una cosa como la independencia, un problema histórico como la independencia, comienza a cobrar forma. Cómo se discute, cómo se impone, y recupero e insisto con el verbo, cómo se negocia esta independencia. Yo creo que tiene que ser un asunto, digamos, averiguado o analizado a través del lente de la cultura política. Y el otro, que todavía creo que está desarrollándose de manera muy vigorosa en algunos ámbitos académicos, creo que en el mexicano comienza a dar frutos muy notables, es el de la cultura de guerra. Entonces, si entendemos que este proceso independentista fue también, entre otras cosas, una guerra, y que los protagonistas de 1821 fueron, entre otros, un ejército, pues me parece que tendríamos que asumir, analizar, considerar los mecanismos, las prácticas de las Fuerzas Armadas como un conglomerado social y como un conglomerado cultural peculiar, ¿no? Y cómo ese mundo armado, esa gigantesca movilización que desata la era revolucionaria, condiciona de muchísimas maneras, y estoy convencido de ello, el tipo de independencia que se construyó en 1821.